Cuando llegué a la fiesta de la empresa, las risas, la música y el brindis parecían lejanos, amortiguados por una escena que se me quedó grabada en la memoria como si el tiempo se hubiera congelado. Mi jefe, el hombre que tantas veces había elogiado a mi familia, que me había estrechado la mano en cenas de celebración y me había llamado ejemplo de hombre, estaba allí, sonriendo, con la mano firme en la cintura de mi esposa, guiándola hábilmente entre las otras parejas. Y ella rió. No era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa íntima y entregada. Una clase de sonrisa que no había visto en su rostro en meses, quizá años. El tipo de sonrisa que guardaba para los momentos especiales. Una sonrisa que una vez fue mía. Y allí estaba él, pegado a ella, diciéndole algo al oído que la hizo entrecerrar los ojos e inclinar la cabeza hacia atrás en una risa ligera, cómoda y cómplice. Quería creer que era una coincidencia, que la habían pillado desprevenida, que no sabía quién le estaba tirando de la mano. Pero no. Ella respondió. Se dejó. Aceptó. Y bailó con él durante largos minutos como si no hubiera nadie más en la habitación. Me quedé paralizada. El vaso que sostenía se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido agudo que nadie pareció oír. Todo en mi interior se derrumbó con el mismo impacto. El mundo no explotó. Simplemente se quedó en silencio, como obligándome a oír lo que mi orgullo había intentado reprimir durante tanto tiempo. Algo andaba mal. Y ahora era demasiado tarde para fingir que no lo había visto. El silencio de la traición tiene un sonido sordo pero ensordecedor. Regresé a casa sin decir una palabra, con el amargo sabor de la vergüenza mezclado con la ira atorado en la garganta. Preparé las maletas de los niños mientras dormían, una paz que sabía que estaba a punto de ser destruida. Organicé su ropa pequeña, doblando cada pieza como si fuera un ritual de despedida, y cuando el sol aún era solo un punto azul en el cielo, ya había tomado una decisión. Ella podía elegir. Pero no con nuestra familia. No con lo que habíamos construido. No con lo que había protegido durante años. Al llegar, su mirada confusa se topó con la habitación vacía, el eco de los armarios abiertos, la ensordecedora ausencia de risas infantiles. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz quebrada. Respondí con la mirada, ya sabes. Ella sabía. Intentó justificarse, diciendo que solo era un baile, que exageraba, que todo estaba bajo control. Control. Dijo control. Y eso fue lo que más me dolió. No fue el baile en sí, ni el roce. Fue la naturalidad. La confianza de alguien que ya había cruzado la línea hacía tiempo y creía que podía continuar sin consecuencias. No fue nada, fue una tontería, solo nos estábamos divirtiendo, ni siquiera pensé, dijo, tropezando con las palabras, intentando unir las piezas de una mentira que ya no sabía cómo ocultar. Pero yo ya había pensado demasiado por los dos. Lloró. Gritó. Intentó impedir que me fuera con los niños. Por favor, escúchame, cometí un error, pero tú también tienes la culpa, te alejaste, te encerraste en ti misma, dijo, buscando a alguien a quien culpar como quien intenta contener el agua entre los dedos. Pero solo vi su rostro pegado al hombre que me lo había arrebatado todo. Y cuando la puerta se cerró tras mí, una parte de mí murió. Pero otra parte, silenciosa hasta entonces, despertó. El hombre que fui antes murió allí, en la puerta de la habitación, con el sonido apagado de sus súplicas al otro lado. A partir de ese momento, me convertí en alguien que ella ya no conocía. Irónicamente, fue en ese vacío que conocí a alguien que me miró como no me había mirado en mucho tiempo. El destino, caprichoso como solo él puede ser, me puso frente a una mujer sencilla, de risa sincera, con palabras que me reconfortaban más que el sol mismo. Al principio, ella desconocía mi historia, y quizá fue mejor así. Porque conmigo, conoció la peor cara de un hombre, la que carga con el dolor vivo y palpitante, la desconfianza constante. Pero no se acobardó. Me miró con calma, como si comprendiera el silencio de un dolor no expresado. Y mientras la traidora intentaba reconquistarme, con promesas vacías, con recuerdos distorsionados de lo que éramos, esta nueva mujer me mostró lo que era posible ser. Por otro lado, la mujer a la que una vez llamé mi esposa cosechó lo que sembró. No de la forma que esperaba. Su amante, su jefe,
Quien bailaba con ella como si la llevara a un mundo nuevo, no era el príncipe que ella imaginaba. La verdad, como siempre, salió a la luz. Y lo que ella creía afecto pronto resultó ser oportunismo. Pero cuando intentó alejarse, descubrió algo aún peor: él ya no la quería. Empezó a evitarla, y cuando finalmente la confrontó, fue directo: no vales la pena el riesgo. La descartó con la misma facilidad con la que ella lo había traicionado. Y fue en ese momento, al darse cuenta de que estaba sola, que intentó correr tras de mí. Pero era tarde. Demasiado tarde. La vida que una vez tuvimos era solo un recuerdo, y yo ya no era ese hombre dispuesto a salvar algo destruido por una decisión. Y aún así, ella lo intentó. Apareció donde sabía que yo estaría, envió cartas, videos, mensajes. Con cada intento, su dignidad se desmoronaba ante mis ojos. Y por mucho que una parte de mí anhelara venganza, lo que sentía era lástima. Lástima por alguien que cambió la certeza por la fantasía. Por alguien que confundió el coqueteo con el amor. Y que ahora suplicaba por lo que una vez tuvo en abundancia: respeto. Pasaron los días y me reconstruí. La nueva mujer a mi lado me mostró que no necesitaba gritar para ser escuchada ni demostrar nada para ser amada. Me enseñó que amar de nuevo no se trataba de traicionar mi pasado, sino de honrar lo que quedaba de mí. Y fue en este renacimiento que entendí: a veces, la traición no es el final. Es solo el comienzo de una nueva verdad. Pero, no todo fue como lo imaginé. Cuando creía haberlo perdido todo, la que fue mi vida hizo algo inesperado. Algo que cambió el rumbo no solo de su vida, sino también de la mía. Algo que me hizo replantearme todo. Y ahora me pregunto, ¿también cometí un error en algún momento? ¿Perdonar sería debilidad o una nueva forma de valentía? Lo que hizo después, nadie lo pudo haber predicho. Ni siquiera yo. Y por eso, hasta el día de hoy, hay una carta que nunca he abierto. Una carta que dejó el día que desapareció. Y cada vez que pienso en tirarla, algo me detiene. Porque quizás, solo quizás, dentro esté la última pieza de un rompecabezas que aún no logro armar. Pero, ¿estoy lista para lo que está escrito? Bienvenidos al canal. Aquí, dejamos algo muy claro: no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio pero reflejan una dura verdad: la traición destruye hogares, erosiona vínculos y deja profundas cicatrices. Nuestro objetivo es mostrar las verdaderas consecuencias de las decisiones imprudentes. Prepárense. Porque lo que viene a continuación es una historia impactante. Jonathan y Emily eran el tipo de pareja que hacía creer a la gente que el amor podía durar décadas sin desvanecerse. Tenían esa aura tranquila de quien construyó una vida basada en decisiones conscientes y afecto mutuo. Se conocieron en la universidad, siendo aún muy jóvenes. Ella estudiaba diseño gráfico, él ingeniería civil, y se enamoraron rápida pero profundamente. A diferencia de los amores impulsivos, había algo tranquilo y seguro en lo que sentían el uno por el otro. Durante sus primeros años juntos, compartieron un pequeño y estrecho apartamento, lleno de libros apilados en el suelo, plantas en macetas improvisadas y promesas susurradas al anochecer. Compartían no solo su espacio, sino también sus miedos, sus sueños y su silencio, ese silencio reconfortante de saber que no tienen que hablar todo el tiempo para estar presentes. Emily era una mujer práctica y observadora, de voz suave y rápida de pensar. Siempre buscaba la belleza en las cosas sencillas: en una taza de café por la mañana, en el sonido de la lluvia golpeando la ventana, en los sutiles detalles de las portadas de libros antiguos. Tenía un estilo clásico y sobrio que encajaba con su personalidad firme y compasiva. Jonathan, en cambio, era extrovertido, sociable, alguien que llenaba la habitación con naturalidad, sin ser intrusivo. Tenía un don para hacer sentir importantes a los demás, para escuchar con genuina atención, y quizás por eso era tan respetado entre sus compañeros de trabajo. Diseñaba casas y edificios, pero también soñaba con construir un mundo más justo. Quizás por eso nunca se perdía una reunión de padres y maestros en la escuela ni un evento comunitario en el barrio. Su vida seguía un ritmo armonioso y bien planificado. Tras su boda, compraron una casa en un tranquilo barrio residencial, rodeados de altos árboles, niños jugando al atardecer y vecinos que se saludaban con sonrisas sinceras. Poco a poco, transformaron la casa en un hogar.
Jonathan cuidaba el jardín con un orgullo casi infantil, y Emily llenaba las paredes con cuadros que ella misma pintaba en su tiempo libre. Sus pinceladas suaves y expresivas siempre reflejaban algún estado emocional que no siempre podía expresar con palabras. Cuando tuvieron a sus hijos, 2 varones con 3 años de diferencia, sus prioridades cambiaron, pero su amor perduró. Emily comenzó a dedicarse casi por completo a la familia durante un tiempo, adaptando su rutina para seguir con total atención los primeros años de vida de los niños. A pesar del cansancio de los primeros años, las noches sin dormir y los días ajetreados, existía una complicidad entre ellos. En los escasos momentos a solas, aún se miraban con sincero cariño. Mantenían largas conversaciones en la cocina mientras los niños dormían, compartían su vino favorito y reían de viejas historias que siempre parecían más divertidas bajo la luz amarillenta de la lámpara sobre la mesa. Su relación se componía de pequeños gestos, de una constancia excepcional, y durante mucho tiempo eso fue suficiente. Pero el tiempo, con su sutil capacidad de desgastar las aristas más delicadas de las relaciones humanas, empezó a sembrar fisuras donde antes solo había solidez. Con el regreso de Emily al mercado laboral, la dinámica familiar comenzó a cambiar. La contrataron en una prestigiosa firma de diseño, conocida por su ambiente creativo y competitivo. Era una oportunidad que había esperado durante años, y aunque al principio se sintió un poco culpable por estar menos presente, se lanzó de lleno al nuevo reto. Jonathan la apoyó, orgulloso de sus logros, aunque en el fondo extrañaba los días en que ella estaba más disponible y presente. Comprendía que esta nueva etapa era importante para ella, pero también comenzaba a lidiar con una silenciosa soledad que se infiltraba en los espacios vacíos de la casa y el prolongado silencio durante las cenas. Emily, a su vez, experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo, la emoción de ser reconocida por su talento. Los elogios, los retos creativos, los proyectos innovadores y la posibilidad de crecimiento profesional alimentaron una faceta suya que había estado latente durante años. En el trabajo, empezó a ser admirada no solo por su producción, sino también por su actitud reservada y competente. Incluso percibió la curiosidad de su superior, un hombre carismático y experimentado, que la elogiaba con frecuencia en público, valoraba sus ideas y parecía fijarse en detalles que ya ni siquiera Jonathan percibía. Pero Emily veía todo esto como parte de su rutina profesional. Siempre había sido ética y comprometida, y sus ojos aún buscaban los de Jonathan al llegar a casa por las tardes. Jonathan se enfrentaba a una presión laboral cada vez mayor en aquel entonces. La empresa de ingeniería para la que trabajaba estaba expandiendo sus proyectos al extranjero, y la carga de trabajo, reuniones, viajes cortos y horas extras aumentaba cada semana. Aunque disfrutaba de su trabajo, se sentía constantemente agotado, distante de sí mismo y de su familia. La energía que dedicaba a todos los que lo rodeaban ya no le quedaba para cuidarse. Llegaba a casa exhausto, a menudo en silencio, e incluso sin proponérselo, la distancia entre él y Emily empezó a crecer, como un pequeño abismo que se ensancha poco a poco hasta que ya no se puede cruzar con un simple gesto. Pasó el tiempo, y las pequeñas frustraciones comenzaron a acumularse como polvo en muebles olvidados. Emily empezó a sentirse incómoda con la forma en que Jonathan parecía ajeno a los cambios en la casa, a los detalles de la rutina de los niños, a los momentos en los que solo quería ser escuchada. Jonathan, a su vez, se sintió reemplazado, como si su presencia ya no fuera tan necesaria, como si todo funcionara bien incluso sin él. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos lo sabían. La comunicación, antes tan natural, se volvió burocrática. Las conversaciones, antes llenas de risas y curiosidad, ahora estaban dominadas por recordatorios de tareas, horarios, reuniones escolares y plazos. La intimidad quedó relegada al final de la lista de prioridades, hasta casi desaparecer. Y, sin embargo, a pesar de la distancia, ambos se esforzaban por mantener su vínculo. Asistían juntos a eventos, llevaban a sus hijos a los entrenamientos y ensayos, sonreían en fotos y organizaban cenas para sus amigos. De cara al mundo exterior, seguían siendo la pareja equilibrada de siempre, la familia estable y funcional que todos admiraban. Pero en su interior, reinaba un silencio creciente. Y en medio de este silencio, algo empezó a cambiar. Emily empezó a cuidar mejor su aspecto, a elegir con más cuidado la ropa para el trabajo, a pasar tiempo frente al espejo. Jonathan, aunque se dio cuenta, no hizo ningún comentario.
Estaba demasiado absorto en sus propias tensiones, con los plazos acumulados, con el cansancio que no desaparecía ni con fines de semana largos. El matrimonio no parecía estar al borde del colapso, pero distaba mucho de ser lo que fue. Había amor, sí. Pero era un amor cansado, uno que ya no se manifestaba. Un amor que requería esfuerzo, pero que, sin mantenimiento, empezaba a debilitarse. Emily aún se esforzaba por preparar la cena favorita de Jonathan los domingos, y él seguía llevándole flores en ocasiones especiales. Pero los abrazos eran más cortos, los besos más apresurados, y la cama, muchas noches, parecía un territorio dividido por silencios tácitos. Lo que antes había sido espontáneo ahora necesitaba ser recordado. Y entonces, una noche, la compañía de Emily anunció una fiesta de celebración. Un evento elegante, con banda, discursos y un salón de baile cuidadosamente decorado. Emocionada, eligió un vestido nuevo, se maquilló con un esmero que hacía tiempo que no tenía e invitó a Jonathan, como siempre. Él dudó, alegando cansancio, pero finalmente aceptó. Era importante para ella, y él lo sabía. El evento parecía común y corriente, uno de esos compromisos sociales que las parejas cumplen sin mucho entusiasmo. Pero fue allí, en ese salón de baile lleno de luces artificiales, donde todo empezó a cambiar. Y en esa atmósfera de discursos y copas alzadas, entre sonrisas calculadas y miradas que cruzaban la multitud, un simple gesto sería el detonante de una transformación. Jonathan no podía prever lo que vendría. Pero algo esa noche quedaría grabado en su memoria para siempre. Algo que, a primera vista, parecería trivial. Pero que lo cambiaría todo. La habitación estaba iluminada con una sofisticación casi teatral, como si cada lámpara hubiera sido colocada para provocar una sensación específica. El ambiente irradiaba poder, éxito y una sutil dosis de competencia, matizada por falsas sonrisas. Jonathan observaba todo con la postura discreta de quien no encajaba del todo allí. Se movía entre conversaciones educadas y apretones de manos formales, sin soltar el vaso que sostenía con fuerza, como si ese objeto fuera su punto de equilibrio. Emily, en cambio, parecía flotar por el espacio con naturalidad. Estaba deslumbrante, con el pelo perfectamente peinado y el vestido en tonos suaves que realzaba su elegancia. La admiraban, la halagaban, la reconocían, y eso despertaba algo en su interior que ni él mismo podía identificar. No eran celos, sino una inquietud que surgía del contraste. Ella pertenecía allí, y él solo estaba de visita. El jefe de Emily, un hombre alto y elocuente, caminaba con seguridad por la sala. Su mirada firme, su sonrisa omnipresente, su capacidad para dominar las conversaciones con frases calculadas y ligeros toques en los hombros de sus colegas creaban un aura de liderazgo carismático a su alrededor. Al acercarse a la pareja, Jonathan observó atentamente su forma de hablar con Emily. Había una intimidad que trascendía los límites de la jerarquía profesional. Era sutil, disfrazada de comentarios técnicos y miradas fijas, pero lo suficientemente visible para cualquiera que quisiera verla. Emily reaccionó con ligereza, como si no se diera cuenta o como si hubiera aprendido a manejar esa atención sin darle importancia. Jonathan, en silencio, registró cada matiz. No dijo nada. Se tragó su inquietud como quien se traga una píldora amarga, creyendo que los efectos pronto pasarían. La música subió de tono. El sonido de la banda llenó los espacios vacíos entre las mesas y los grupos dispersos. Algunas personas comenzaron a levantarse, motivadas por el cautivador ritmo de un clásico del soul. Emily se alejó para hablar con un colega, y Jonathan se quedó cerca de la barra, charlando un rato con uno de los arquitectos que conocía de proyectos anteriores. No oyó el comienzo de la siguiente canción, pero notó el movimiento a su alrededor. Se giró hacia el centro de la sala justo cuando vio a su jefe extenderle la mano a Emily, quien dudó un segundo antes de aceptar. Caminaron hacia la pista de baile y comenzaron a bailar. Al principio, intentó convencerse de que era un gesto social, una formalidad entre colegas. Pero a medida que los pasos se ajustaban, los cuerpos se acercaban y las sonrisas se relajaban, sintió que la presión en el pecho aumentaba. Bailó con ligereza, como cuando salían juntos de fiesta de jóvenes. Sus ojos parecían olvidar todo lo que los rodeaba, concentrados solo en ese momento. El jefe se inclinó para decirle algo al oído, y ella rió, de una forma que Jonathan no había visto en mucho tiempo.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que había algo allí que iba más allá de cualquier gesto inocente. Las manos del hombre ya no estaban sujetas por la formalidad, y su mirada ya no evitaba la suya. Jonathan dejó el vaso en la barra sin terminar su bebida. Tenía los dedos fríos. La ira no estalló, simplemente se filtró lentamente como humo por debajo de la puerta. Observó durante unos momentos más, en silencio, luego se dio la vuelta y caminó hacia el estacionamiento. El aire afuera era frío, pero apenas lo sentía. Cada paso hacia el auto sentía que lo alejaba de una vieja versión de sí mismo. Conducir a casa fue un ejercicio de resistencia. Mientras las imágenes del baile se repetían en su mente como una escena ensayada, intentó racionalizar, buscar explicaciones, recordar cuando las cosas habían empezado a ir mal. Cada detalle de la noche afloraba con mayor claridad, como si su cerebro reordenara las señales que había ignorado durante tanto tiempo. Al entrar en la casa, el silencio lo recibió como a un viejo conocido. Los niños dormían arriba. Jonathan subió despacio, recorrió cada habitación, miró a sus hijos, acomodó las mantas. Sintió el peso de las decisiones que tendría que tomar y, aunque aún no sabía cuál sería el siguiente paso, ya comprendía que el camino por delante sería sin retorno. A la mañana siguiente, Emily actuó como si nada hubiera pasado. Habló de la fiesta, elogió la organización, hizo bromas ligeras sobre algunos colegas que estaban demasiado borrachos. Jonathan lo escuchó todo con un nudo en la garganta. En ningún momento mencionó el baile. Quiso preguntar, pero algo lo retuvo. Tal vez era el miedo a confirmar lo que ya sabía. Tal vez aún albergaba, en su interior, una esperanza casi infantil de que todo fuera un malentendido. Pero esa esperanza se erosionaba con cada gesto de ella, con cada palabra que elegía con demasiado cuidado. Durante la semana siguiente, Jonathan se convirtió en espectador de su propia vida. Observaba las horas de salida y llegada de Emily, cómo se arreglaba el pelo para ir a trabajar, las sonrisas que esbozaba al responder mensajes en su celular. No había pruebas. Pero había una ausencia de espontaneidad, de intercambio de miradas, de calidez. El sábado, los padres de uno de los niños invitaron a la familia a una barbacoa. Emily dijo que le dolía la cabeza y prefirió quedarse en casa. Jonathan fue con sus hijos. Por la tarde, mientras hablaba con otro padre que también trabajaba en la misma empresa que Emily, escuchó una frase que le dio escalofríos. Era un chiste, dicho entre risas, ese jefe suyo tiene más encanto del que debería. Dicen que se ha aliado con más de una empleada, pero siempre se sale con la suya. Debe de ser un charlatán de lo más persuasivo. Jonathan intentó sonreír, pero las palabras resonaron en su mente como una advertencia. Se fue a casa con el corazón apesadumbrado. Emily estaba en el sofá, viendo una serie. Todavía llevaba el pelo recogido en un moño, la ropa demasiado pulcra para una mujer que había pasado el día en cama. No lo había confrontado. Todavía no. Pero en su interior, el silencio comenzaba a romperse. Días después, mientras Emily se duchaba, su teléfono sonó 2 veces. Jonathan nunca había tocado el teléfono de su esposa y odiaba la idea de cruzar esa línea. Pero sus dedos se movieron casi por instinto. La notificación era de un mensaje de texto de alguien cuyo nombre estaba guardado solo como D. La vista previa en la pantalla mostró una frase que destruyó cualquier duda restante: anoche fue mejor de lo que imaginaba. Todavía puedo olerte aquí. Se congeló. Se quedó sin aliento. El mundo pareció girar al revés. Volvió a dejar el teléfono en el mismo lugar. Subió lentamente las escaleras, se sentó en el borde de la cama y miró la pared frente a él. El sonido de la ducha era distante, casi como una tormenta formándose al otro lado de un grueso cristal. Cuando ella salió, poniéndose la bata y secándose el cabello, él se levantó y bajó las escaleras sin decir una palabra. No durmió esa noche. Se quedó allí tumbado, mirando al techo, sintiendo el cuerpo de ella junto al suyo como un peso extraño. Pensó en todo lo que habían construido. Pensó en los niños. Pensó en sí mismo. Y pensó en la humillación de quedarse allí, fingiendo no saber. Al día siguiente, sacó a los niños a dar un paseo. Inventó alguna excusa, pero en el fondo necesitaba tiempo, espacio, distancia. Cuando regresó,
Emily lo esperaba en la sala. Tenía los ojos tensos, como si presintiera algo. Jonathan no dijo nada. Subió las escaleras, cogió 2 maletas y empezó a empacar la ropa de los niños con precisión quirúrgica. Emily corrió hacia él y le preguntó qué pasaba. Él respondió con frialdad: vivirás con tu elección, pero no con mi familia. Lloró. Suplicó. Intentó negar. Luego intentó justificarse. Sus palabras estaban llenas de culpa, pero también de negación. Discutieron. Gritaron. Se pronunció el nombre del jefe, y ella se quedó paralizada. Jonathan ya lo sabía. Y ahora ella sabía que él lo sabía. El aire en la casa se sentía denso. Todo lo sólido entre ellos se había derrumbado. Jonathan bajó las escaleras con sus maletas y sus hijos, y su rostro era una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Intentó contenerlo, pero él no se detuvo. Simplemente se fue. Al salir del barrio, Jonathan desconocía que tras esa traición se escondía algo aún más profundo. Un secreto que cambiaría no solo su percepción de los hechos, sino también el curso de la historia. Algo que, hasta ese momento, había permanecido oculto. Pero que estaba a punto de emerger. Jonathan no volvió a casa esa noche ni la siguiente. Llevó a sus hijos a un hotel sencillo, lo suficientemente lejos para evitar reencuentros inesperados, pero lo suficientemente cerca para que no sintieran una completa interrupción en su rutina. Intentó mantener una apariencia de normalidad frente a ellos, pero en su interior, un terremoto se estaba produciendo. Las palabras que había pronunciado en el calor del momento aún resonaban en su cabeza, pero ahora, lo que más lo consumía era el silencio que siguió. Emily no había llamado, no había escrito. Y eso lo estaba carcomiendo. Era como si, al confrontarlo, hubiera comprendido que ya no había lugar para excusas, como si ella misma ya hubiera aceptado el final antes de que él lo dijera. Y, sin embargo, algo en él esperaba una reacción, algo que diera sentido a ese abismo. Pero ella permaneció en silencio. Y el silencio, a veces, es la peor confesión. El lunes, al dejar a sus hijos en el colegio, recibió una nota de la directora. Su letra era familiar, elegante, firme, igual que la suya. Necesitamos hablar. Es importante. Por favor. Eso fue todo. Se guardó el papel en el bolsillo y condujo sin rumbo durante 2 horas hasta aparcar frente a un parque donde solían llevar a sus hijos pequeños. Las mariposas en el estómago eran las mismas que había sentido cuando se arrodilló para pedirle matrimonio, pero ahora lo que lo movía no era el amor. Era una necesidad urgente de comprender. Quedó con ella esa noche, en un café discreto donde nadie los reconocería. Quería escuchar de ella lo que aún no podía nombrar. Cuando Emily llegó, estaba visiblemente más delgada, con los ojos hundidos, el rostro sin maquillaje. Se sentó con delicadeza y lo miró como si fuera una desconocida. Respiró hondo antes de hablar. Su voz era vacilante pero firme. Dijo que no esperaba perdón. Que comprendía su dolor. Pero que había algo que él desconocía y que podía cambiarlo todo. Jonathan no respondió. Mantuvo la mirada fija en ella, esperando. Emily dudó un segundo, luego habló, con una expresión de derrota y, al mismo tiempo, de liberación. Dijo que su relación con su jefe no empezó en esa fiesta. Ese baile fue solo el primer momento en que él pudo verlo con sus propios ojos. Pero el contacto entre ellos llevaba meses sucediendo, creciendo, disfrazado de admiración profesional, apoyo en las reuniones, elogios constantes. Ella no lo había planeado. Y tal vez eso lo empeoraba aún más. Se estaba dejando llevar, como si estuviera hambrienta de algo que ni siquiera sabía que le faltaba. Pero lo que dijo a continuación le heló la sangre a Jonathan. Emily reveló que, durante los últimos 2 años, su jefe la había estado manipulando. Al principio, parecía un interés mutuo, pero luego empezó a darse cuenta de que él usaba información confidencial, cosas que solo ella conocía, para influir en las decisiones de la empresa. Cuando intentó irse, él amenazó con revelar cosas que podrían arruinar su reputación y su carrera. Jonathan frunció el ceño, sin comprender del todo. Emily bajó la mirada y soltó, con voz temblorosa: lo que él sabe, es sobre ti.
Explicó que durante una crisis en la empresa de Jonathan, ella, con acceso a contactos influyentes, intentó ayudar discretamente. De repente, su jefe empezó a hacerle preguntas que no debía saber. Poco a poco, Emily se dio cuenta de que él había pirateado sus dispositivos personales. Y dentro de uno de sus correos electrónicos, había una copia de un contrato confidencial de la constructora de la que Jonathan era socio. Era un contrato que nunca debió haber salido de la empresa. Algo que, de revelarse, no solo podría llevar a la quiebra a la empresa, sino también implicar legalmente a Jonathan por violación del secreto corporativo. Emily se sorprendió al darse cuenta de que la habían utilizado como puente. Así fue como la había acorralado. Jonathan se levantó de repente. La silla raspó contra el suelo y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. La miró con una mezcla de furia, miedo e incomprensión. No pudo decir nada. Ella intentó agarrarle la mano, pero él le apartó el brazo con violencia. Emily continuó entonces, ahora entre lágrimas. Dijo que, para proteger a Jonathan y a los niños, había aceptado el juego. Creyó que podía controlarlo, que podía mantener la situación bajo control. Pero perdió el control. Y en ese momento, frente a ese baile, todo se volvió demasiado obvio. Jonathan finalmente habló. Las palabras salieron en un tono seco y sin emoción. ¿Te acostaste con él para protegerme? Ella, en silencio, asintió con la cabeza. Él rió, pero fue una risa sin alegría. La risa de alguien que entiende que la tragedia a veces se disfraza de sacrificio. Emily dijo que, unos días después de la fiesta, fue a ver a su jefe y le exigió que borrara todo. Él se rió en su cara. Dijo que tenía copias de seguridad, que lo sabía todo, que ella era solo otra persona que se había dejado manipular. Fue entonces cuando decidió decir la verdad. No solo a Jonathan, sino también a la junta directiva de la empresa. Estaba a punto de presentar una queja formal, con pruebas de la invasión de la privacidad, las amenazas y el chantaje. Sabía que esto podría destruir su carrera. Pero ya no podía soportar el peso del silencio. Jonathan escuchó todo en silencio. Cuando ella terminó, él simplemente dijo que tenía que irse. Salió del café como si huyera de su propio pasado. Condujo sin rumbo durante horas, con la cabeza palpitante y el pecho apretado. Había un nuevo peso sobre él ahora, una capa de dolor que mezclaba traición con miedo, ira con el instinto de protección. A la mañana siguiente, llamó a un abogado. Quería comprender las implicaciones legales de todo esto. Su empresa ya había pasado por momentos difíciles, y si ese contrato confidencial salía a la luz, podría arruinar no solo el negocio, sino también su vida. El rumor de que Emily tenía la intención de denunciar a su jefe se extendió discretamente dentro de la empresa donde trabajaba. La gente empezó a distanciarse de ella. Otros fingieron no saberlo. Jonathan empezó a sentir un miedo diferente. Ya no por su matrimonio en ruinas, sino por las consecuencias que podrían acarrearle. Emily estaba en peligro. Y, en cierto modo, él también. 2 días después, recibió una llamada inesperada. Era el jefe de Emily. La voz al otro lado de la línea era fría y controlada. Dijo que sabía de la reunión de café, que Emily no mentía tan bien como creía y que quizás sería mejor para todos que Jonathan se mantuviera alejado y callado. Jonathan no contestó. Simplemente colgó el teléfono. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, fue en persona a la empresa de Emily y se encontró con una de las directoras que conocía. Se lo contó todo. No se guardó nada. Le contó lo que sabía, sobre los correos electrónicos, el chantaje, la manipulación. No intentó justificar a Emily. Pero tampoco la condenó. Simplemente dijo que era hora de cortar de raíz la podredumbre. El escándalo explotó como una bomba silenciosa. El jefe fue destituido temporalmente mientras comenzaba la investigación. Emily tuvo que declarar. Jonathan también fue citado. Al mirarla en ese ambiente formal, sintió algo indefinible. No era perdón. Pero tampoco odio. Era un profundo cansancio. El agotamiento de quien ha visto demasiado. Salieron de la empresa en silencio. Emily intentó acercarse,
pero él solo dijo que necesitaba estar solo. Y por primera vez desde que empezó todo, ella no insistió. Simplemente bajó la cabeza y se marchó. Jonathan regresó al hotel, donde sus hijos dormían plácidamente. Se sentó en el sillón, con la mirada perdida, y sintió que finalmente se le escapaban las lágrimas. No era solo por lo que había perdido. Era por el dolor de haber confiado. Por el dolor de haber sido engañado incluso cuando el motivo parecía noble. Por el dolor de haber sido utilizado como moneda de cambio en un juego sucio que nunca quiso jugar. Pero también por la devastadora sensación de no saber ya quién era la mujer con la que había compartido tantos años. La traición, ahora, no era solo del cuerpo. Era del silencio. De la omisión. Del miedo. E incluso después de que todo se revelara, aún quedaba algo por decir. Algo que Emily aún ocultaba. Un detalle que, de revelarse, podría cambiarlo todo de nuevo. Y ese detalle estaba a punto de salir a la luz. En los días posteriores a la denuncia, la vida de Jonathan se sumió en una silenciosa suspensión, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para él. Todo a su alrededor parecía continuar, los coches pasaban, la gente seguía con su vida cotidiana, pero para él, todo era borroso, como si viera el mundo a través de un cristal mojado. La rutina con sus hijos requería una presencia que apenas podía fingir. Preguntaban por su madre, pedían llamarla, y él, con un esfuerzo casi sobrehumano, lograba sortear el dolor con respuestas neutrales, intentando no inyectar sus fracturas emocionales en la inocencia de sus hijos. Por las noches, mientras dormían en la habitación contigua, Jonathan permanecía despierto, a veces sentado en el borde de la cama, a veces dando vueltas en el pequeño espacio del hotel, intentando recomponer con lógica las rupturas que su corazón se empeñaba en no comprender. Emily, en cambio, había desaparecido por completo del radar. Desde que se presentó la declaración formal y despidieron a su jefe, no había dado ninguna otra señal. Jonathan imaginó que estaba devastada, pero ya no podía preocuparse por su estado emocional como antes. Había una distancia clara ahora, un vacío que ninguna explicación podía llenar. Aún recordaba su expresión en el café, la culpa mezclada con una extraña dignidad. Y eso era lo que más lo desconcertaba, su capacidad para parecer justa incluso después de todo. Como si, en algún sentido, aún creyera haber hecho lo correcto. Él, sin embargo, ya no se sentía parte de ese pasado. El vínculo se había roto. Pero aún así, algo en lo profundo de él le impedía cortar por completo el hilo que aún los unía. Una tarde lluviosa, mientras recogía a sus hijos del colegio, recibió una llamada inesperada. Un número desconocido apareció en la pantalla. Respondió con cautela. Al otro lado, la voz era femenina, segura y profesional. Era del Departamento de Asuntos Internos de la empresa de Emily. Le dijeron que debía presentarse para una última fase de la investigación. Jonathan, sin entender por qué, pidió cita para el día siguiente. Al llegar, lo recibió un equipo legal, que le entregó documentos impresos y le pidió que escuchara con atención. Uno de los coordinadores encendió la grabadora y comenzó la grabación. Era el audio de una conversación grabada entre Emily y su jefe, días antes de la fiesta. En la conversación, presionaba a Emily sobre su relación con Jonathan. Le dijo cosas como, tu marido pagará por todo lo que me hizo, y serás mi puente para destruir su imagen. Ella, angustiada, les pidió que dejaran a Jonathan al margen, alegando que él no tenía la culpa, pero el jefe simplemente se rió. La grabación fue la prueba de que todo había sido premeditado. Jonathan sintió un nudo en el estómago. Guardó silencio al terminar la grabación. El coordinador reveló entonces lo que quedaba del caso. La investigación interna había revelado que, además de chantajear a Emily, el jefe estaba en connivencia con un competidor directo de la empresa de Jonathan. Querían sabotear una licitación millonaria que él lideraba. Emily, al darse cuenta de que su jefe se estaba pasando de la raya, decidió colaborar con el Departamento de Asuntos Internos. Todo lo que había dicho en la cafetería era cierto, pero lo que no había dicho era que, aun sabiendo de las amenazas, se había negado a delatar a su marido. En cambio, pasó semanas reuniendo pruebas, enviando archivos anónimamente y exponiendo la red de manipulación en la que había sido utilizada. Todo el proceso se desencadenó porque decidió en silencio no permitir que Jonathan fuera arrastrado al abismo.
La revelación golpeó a Jonathan como un golpe lento y profundo. Hubo dolor, pero también una extraña sensación de gratitud contenida. No porque borrara la traición, sino porque revelaba una verdad incómoda: ella no lo había traicionado por desprecio ni por pasión. Fue una sucesión de errores unidos por la manipulación de un hombre poderoso y malvado, que vio en ella una escapatoria para llegar a quien realmente quería destruir. Jonathan salió del edificio con los documentos en la mano, caminando bajo una fina llovizna que parecía bañar toda la ciudad. Se detuvo en una plaza, se sentó en un banco de madera húmedo, abrió el sobre y releyó el informe del que había recibido una copia. Al final del expediente había una carta escrita por Emily, entregada junto con la queja formal. La carta no estaba dirigida a sus superiores. Era para él. Las palabras eran crudas, honestas, escritas con una vulnerabilidad que él no había reconocido en ella en mucho tiempo. Emily le contó detalles que no le había revelado antes, como la noche en que casi se va de casa, pero regresó tras encontrar a uno de sus hijos durmiendo en su camisa. Habló de cuánto odiaba en lo que se había convertido, de cómo se despreciaba a sí misma por cruzar una línea de la que nunca podría regresar. Pero también dijo que, por primera vez en su vida, comprendía lo que era amar a alguien lo suficiente como para ser odiada si eso significaba protegerlo. Jonathan leyó cada línea con el corazón encogido. No había una justificación para la traición, sino la confesión de un sacrificio retorcido. Un paso en falso por una razón trágica. Esa noche, no regresó al hotel. Llevó a los niños a casa de sus abuelos y condujo hasta la vieja casa. El exterior era el mismo, pero todo parecía más pequeño. Emily estaba sentada en el sofá, como si lo estuviera esperando. Se levantó al verlo, con los ojos llenos de lágrimas, pero no fue a recibirlo. Jonathan entró, cerró la puerta tras él y se quedó allí parado. Durante unos segundos, no se oyó nada. Él le preguntó por qué no se lo había contado todo antes. Ella dijo que sabía que nunca volvería a creerla si se enteraba después de la traición. Dijo que solo quería hacer algo bien antes de desaparecer de su vida para siempre. Jonathan respondió, con voz firme, que no tenía derecho a decidir eso por él. Ella asintió, con los ojos llenos de dolor. Se sentaron a la mesa de la cocina, donde tantas veces habían compartido risas e historias. Ahora, allí estaban, como dos supervivientes de un naufragio, rodeados por los restos de algo que una vez fue hermoso. Emily le contó cómo habían empezado las amenazas, cómo había intentado resistirse, cómo había cedido poco a poco, creyendo que aún podía controlar la situación. Dijo que, incluso después del error, nunca había dejado de proteger a Jonathan entre bastidores, aunque eso significara sacrificar cualquier posibilidad de reconciliación. Jonathan escuchó en silencio. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos, pero no súplicas. Solo la tranquila aceptación de quien sabía que estaba cosechando el final. Se levantó, entró en la sala y cogió una caja que había dejado allí antes de irse semanas atrás. Se la entregó. Dentro había fotos familiares, notas antiguas, un collar que había olvidado ponerse y un anillo que había mantenido escondido. Jonathan le dijo que esto era todo lo que quedaba del pasado y que ahora tenía que decidir qué hacer con él. Emily sostuvo la caja con cuidado, sin abrirla. Dijo que no quería volver al pasado ni forzar un nuevo comienzo. Solo quería que él supiera toda la verdad. Antes de que fuera demasiado tarde. Esa mañana, Jonathan recorrió la casa como si visitara un lugar donde había sido feliz. Recorrió las habitaciones, contempló los dibujos de sus hijos en las paredes y tocó el piano que Emily solía tocar los domingos. En cada rincón se adivinaban las huellas de una vida que jamás volvería. Al irse, dejó un sobre la mesa. Dentro, una última carta. No había odio ni perdón en ella. Solo una afirmación, que el amor puede sobrevivir a muchas cosas, pero que la confianza, una vez destruida, no se puede reconstruir con gestos ni palabras. Y que, a veces, el mayor acto de amor es irse para que la otra persona pueda reconstruir su propia paz. Jonathan cerró la puerta sin mirar atrás. Emily permaneció sentada, con la caja en el regazo, abrazando todo lo que quedaba. La semana siguiente, el exjefe fue despedido formalmente, expuesto por los medios como parte de un escándalo corporativo que involucraba manipulación interna y espionaje comercial. Emily también dejó la empresa,
prefiriendo desaparecer por un tiempo. Jonathan poco a poco comenzó a rehacer su vida con sus hijos. Y en medio de este nuevo comienzo, sucedió algo inesperado. Durante una reunión escolar, conoció a Lara, una psicopedagoga que trabajaba con su hijo menor. Era dulce, de voz suave y con una mirada que no indagaba sobre el pasado. A diferencia de Emily, Lara no despertaba recuerdos, sino posibilidades. Posibilidades de paz, de un silencio apacible, de una presencia apacible. Jonathan, aún herido, se resistió. Pero Lara no lo obligó. Simplemente caminó a su lado. Y en cada conversación, en cada sonrisa, comprendió que estaba vivo. Que había espacio para algo nuevo, sin prisas, sin presiones. Solo la tímida esperanza de que, incluso después de toda la oscuridad, su corazón aún pudiera empezar de nuevo. Y aún sin saber qué vendría después, finalmente lo entendió, lo peor había pasado. Y todo lo que venía ahora, era una elección. La transición entre lo que había sido y lo que comenzaba a surgir en la vida de Jonathan no fue abrupta. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible, como el cambio de estaciones. Un día se dio cuenta de que el viento ya no le dolía tanto al rozarle la cara, que los recuerdos ya no llegaban como puñaladas, sino como brisas amargas que podía soportar. La vida con sus hijos empezó a tomar nuevos rumbos. Dejó el hotel por un pequeño apartamento en un edificio antiguo, con grandes ventanales y luz natural por las mañanas, donde pudo reconstruir una rutina más íntima, más propia. Cada gesto diario, preparar el desayuno, repasar las tareas, organizar las mochilas de los niños, era a la vez un anclaje en el presente y una huida del pasado. Las huellas de Emily seguían en los objetos olvidados, en los juguetes que ella misma había elegido, en las canciones que sus hijos le pedían antes de dormir, pero su imagen ya no lo perseguía como un fantasma. Ahora era una presencia lejana, una sombra que ya no le rozaba la piel. Emily, en cambio, optó por una baja permanente. Renunció a la empresa, se mudó temporalmente a casa de una tía lejana y empezó a trabajar como voluntaria en una ONG local que ofrecía apoyo a mujeres víctimas de abuso psicológico y chantaje. La ironía de estar ahora al otro lado de la historia la hizo replantear toda su trayectoria. Había noches en las que se sentaba frente al espejo y apenas reconocía su propia imagen, como si los últimos meses hubieran esculpido a otra mujer en su lugar. Las cartas de disculpa que nunca envió, los mensajes que escribió y borró, los audios que grabó pero nunca se atrevió a enviar, todo ello constituía el diario silencioso de alguien que había aprendido demasiado tarde el valor de la verdad y la gravedad del silencio. Ya no intentaba redimirse. Había comprendido que ciertas fallas son como grietas profundas, incluso selladas, dejan marcas permanentes en la estructura que sostenían. La presencia de Lara en la vida de Jonathan se estableció con una naturalidad casi aterradora. No hubo declaraciones intensas ni promesas anticipadas. Hubo una construcción lenta y cuidadosa entre ellos, como si ambos comprendieran que pisaban terreno sagrado, donde el más mínimo error podía destruir cualquier posibilidad de futuro. Lara era tranquila, atenta y, al mismo tiempo, tenía una firmeza sutil que retaba a Jonathan a no esconderse tras su dolor. No preguntó por Emily, pero tampoco evitó el tema cuando surgió. Escuchó con empatía, sin juzgar, y lo hizo sentir comprendido de una manera que rara vez se había permitido. Era diferente a todo lo que había conocido antes. Había una calma que no lo insensibilizó, sino que le dio espacio para respirar y, por primera vez, pensar en lo que quería para sí mismo, no solo para sus hijos o para una idea de familia que hacía tiempo que había dejado de existir. Los niños, que antes mostraban confusión e inseguridad con pequeños gestos, como despertarse por la noche y preguntar cuándo volvería su madre, ahora empezaban a arraigarse en su nuevo hogar. El mayor se interesó por el fútbol y quería que su padre fuera a entrenar, mientras que al menor le gustaba ayudar en la cocina, siempre preguntando si podían hacer panqueques, como los hacía mamá. Jonathan a menudo se quedaba paralizado ante estas frases, intentando mantener el equilibrio emocional ante la naturalidad con la que los niños aún cargaban con su pasado. Nunca prohibió el nombre de Emily en casa. Pero tampoco lo alentó. Respondía con sinceridad, con el cuidado necesario para que sus hijos no crecieran odiando a su madre, pero también entendía que las decisiones tienen consecuencias. Era un equilibrio difícil, pero uno que se obligó a mantener. Finalmente, la noticia del escándalo en la empresa de Emily se hizo pública.
La investigación interna derivó en una demanda, y su exjefe fue acusado de diversos cargos de mala conducta, incluyendo filtración de datos, chantaje y manipulación de contratos. Emily fue citada a declarar de nuevo. Jonathan se enteró por un colega abogado. No fue citado, pero su presencia en los titulares reavivó viejos sentimientos. No ira, sino inquietud. Sabía que, al exponerse así, estaba quemando todos los puentes posibles. Y aunque lo hiciera por motivos personales, había algo en su decisión que parecía dirigido a él, como si, incluso a la distancia, todavía estuviera intentando arreglar el lío que los había separado. Una tarde, al recoger a su hijo menor del colegio, encontró a Lara esperándolo con una expresión más seria de lo habitual. Caminaron hasta un banco cercano y ella le dijo, con voz tranquila, que había recibido una oferta para trabajar en otra ciudad, en un proyecto de expansión educativa. Dijo que era algo que llevaba mucho tiempo esperando, pero que no tomaría ninguna decisión sin hablar primero con él. Jonathan sintió que el mundo le daba vueltas. Había más en esa conversación que una propuesta de cambio. Era una prueba silenciosa. Una pregunta tácita, ¿estás lista para quedarte conmigo? La miró, pensó en sus hijos, en el pasado que aún lo seguía como una sombra difusa, y respondió con una sinceridad que lo sorprendió. Dijo que no lo sabía. Que aún cargaba con demasiadas cicatrices. Que no quería prometer lo que quizá aún no pudiera cumplir. Pero que, si ella quería, podían intentarlo. Lara sonrió, con la mirada llena de ternura y comprensión. Dijo que no necesitaba promesas. Solo la verdad. Jonathan regresó a casa esa noche con el corazón en un puño. Sabía que lo que sentía por Lara era real, pero había, en algún rincón de él, una parte que seguía sin resolverse. No por falta de amor, sino por un dilema moral más profundo. Porque incluso después de todo, seguía sin poder definir a Emily en su mente. Ella no era solo la traidora. Él tampoco era solo la víctima. Era ambas cosas a la vez, y eso lo desconcertaba. ¿Cómo podías perdonar a alguien que lo destruyó todo, pero que también salvó en silencio lo que pudo? ¿Cómo podías seguir adelante cuando una parte de ti aún cargaba con la pregunta que nunca se hizo, ¿y si fuera diferente? Fue entonces, una tarde cualquiera, que Jonathan recibió una última carta. No estaba firmada, pero la letra le resultaba familiar. Emily decía que se iba para siempre, que había aceptado una invitación para coordinar un proyecto de rehabilitación social en otro país. Que necesitaba empezar de cero en un lugar donde nadie la conociera. Pero el último pasaje fue lo que más le impactó. Escribió, no espero que me perdones, ni quiero que me olvides. Solo te pido que, si alguna vez miras atrás, recuerdes que, aunque estaba rota, intenté protegerte hasta el final. Incluso cuando ya no podías amarme, yo te seguí amando. Jonathan leyó la carta una vez. Y luego otra. La guardó en una caja con sus viejos recuerdos, pero no para aferrarse al pasado, sino para recordar que el dolor, por muy destructivo que sea, también puede enseñarnos. No respondió. No era necesario. Ese capítulo finalmente se cerraba con dignidad. Y al mirar a sus hijos durmiendo esa noche, y pensar en Lara, su firme serenidad y su dulce presencia, comprendió que había llegado el momento de construir algo nuevo. Sin olvidar. Sin negar. Pero con la verdad como base. Y con eso, comenzó a caminar, no como quien huye de lo vivido, sino como quien carga con lo aprendido. Porque a veces, el verdadero comienzo no está en dejar atrás, sino en saber llevarse solo lo que vale la pena. El tiempo transcurrió con la delicadeza de quien respeta a un alma en reconstrucción. Jonathan empezó a sentir una especie de paz cautelosa, como quien camina por un campo minado y ya conoce cada explosivo enterrado. Ya no sentía la punzada de dolor al pensar en Emily, ni el peso sofocante del resentimiento. Su nombre ahora cargaba con un silencio diferente, el que surge después de haber dicho todas las palabras. La rutina con los niños se volvió más ligera, los días se transformaron en pequeñas victorias y los domingos, antes grises, se tiñeron gradualmente de nuevos colores, sobre todo gracias a Lara, quien se convirtió en una presencia más constante, no como alguien que llegaba a llenar un vacío, sino como alguien que caminaba junto a él, respetando cada escombro que dejaba atrás. Una fría tarde de principios de otoño,
Jonathan y Lara salieron a cenar por primera vez lejos de sus hijos. Eligieron un pequeño restaurante con luz tenue y música de fondo, y hablaron de todo, menos del pasado. Por primera vez, él sintió que podía hablar de sí mismo sin tener que dar explicaciones. No había juicio en su mirada, solo una serena curiosidad. Jonathan le contó sobre su infancia, sus primeros años en la arquitectura, cuánto había cambiado desde que se convirtió en padre, e incluso confesó que le costaba volver a confiar, pero sin sentirse débil por ello. Lara, a su vez, habló de pérdidas personales, de cómo había aprendido a no esperar perfección de la gente, solo honestidad. Ese era el punto en común entre ellos, la capacidad de existir con sinceridad, sin disimulos. La cena terminó en un silencio cómodo entre ellos, pero al subir al coche, Lara se volvió hacia él y le preguntó, con una precisión casi quirúrgica, ¿todavía la amas? Jonathan dudó un momento. Pensó en mentir, pero eligió el camino que había aprendido a seguir desde que todo se derrumbó, el camino de la verdad. Amé, de una manera que me definió. Hoy, no sé si es amor o si es solo la cicatriz. Pero no quiero volver a eso. Lara asintió y, sin más preguntas, le tomó la mano. Eso era todo lo que necesitaba oír. Y para él, eso fue más que una respuesta. Fue una liberación. Semanas después, Emily volvió a contactarla. Les envió un breve mensaje, simplemente diciendo que antes de viajar al extranjero para comenzar su nueva vida, quería ver a sus hijos por última vez. Jonathan tardó 2 días en responder. Sabía que negarse sería cruel, pero permitirlo también requería más fuerza de la que quería admitir. Cuando finalmente aceptó, les propuso verse en un parque un domingo, con la condición de que fuera breve y sin conversaciones paralelas. Ella accedió. El día amaneció nublado, como si el cielo sintiera el peso de su reencuentro. Emily llegó puntual, vestida con sencillez, sin maquillaje, con una mirada que revelaba nerviosismo y humildad. Al verla, sus hijos corrieron hacia ella con una mezcla de euforia y sorpresa. Jonathan permaneció de pie a cierta distancia, observándolos. Ella se arrodilló para abrazarlos y lloró, no en voz alta, sino con ese llanto silencioso que solo las madres entienden. Durante la hora que pasaron allí, jugó con ellos, escuchó sus historias confusas y emocionadas sobre la escuela, les hizo preguntas sencillas y evitó cualquier comentario que pudiera causar ruido. Era solo una madre. Y eso, en sí mismo, ya era un gesto de redención. Antes de irse, le entregó una cajita al mayor, pidiéndole que la abriera más tarde. Y entonces, se volvió hacia Jonathan. Su mirada ya no buscaba compasión. Solo reconocimiento. Él asintió, como si comprendiera que el ciclo había terminado. Y ella se había ido. Esa noche, mientras los niños dormían, Jonathan abrió la caja. Dentro había 2 dibujos hechos a mano por Emily, uno de la vieja casa, con los 4 juntos en el jardín, el otro, una nota escrita por los niños, que ella guardaba desde su primer día de colegio. En el fondo de la caja había una pequeña pulsera con las iniciales de los niños y una nota manuscrita: yo fui el error, pero ellos siempre fueron lo mejor de mí. Cuídalos por los 2. Cerró la caja lentamente, respiró hondo y, por primera vez en meses, sintió que podía seguir adelante sin la carga de lo que podría haber sido diferente. A finales de ese mes, Jonathan recibió una invitación inesperada. La empresa competidora, involucrada en el escándalo, contactó a sus abogados para proponer un acuerdo. Tras la destitución y el arresto del manipulador jefe, los nuevos directivos querían limpiar la imagen de la empresa y, sorprendentemente, sugirieron un proyecto de colaboración con la constructora de Jonathan. Era una propuesta audaz, pero también una clara señal de que su nombre había salido indemne de aquella tormenta. Jonathan lo pensó mucho antes de aceptar. No se trataba solo de negocios, sino de enfrentarse directamente a los escombros de todo lo que casi había destruido su carrera. Aceptó, con una condición: quería total autonomía para dirigir el proyecto. Le fue concedida la oferta. En la ceremonia de firma del contrato, con representantes de ambas empresas reunidos en una gran sala acristalada, Jonathan destacó no solo por su profesionalismo, sino también por su serenidad. En ningún momento mencionó el pasado, pero todos lo conocían. Se respiraba un profundo respeto por alguien que había superado una tormenta y no se había derrumbado en ella. Al finalizar el evento,
Uno de los directores se acercó y dijo, pocos habrían actuado con la dignidad que usted ha demostrado, incluso después de todo. Jonathan simplemente sonrió amablemente, sin vanidad. Sabía el precio que había pagado por ello. Días después, al regresar de otra reunión para coordinar el nuevo proyecto, encontró a Lara sentada en su oficina, rodeada de los juguetes de los niños y con una sonrisa cansada pero sincera. Se levantó y, con los ojos brillantes, le preguntó si aún quería que se quedara. Jonathan se acercó a ella, le tomó las manos con firmeza y le dijo, ya no se trata de querer que te quedes, es saber que tu presencia lo hizo todo posible. Lara lo abrazó con la fuerza de quien no necesita promesas, solo presencia. Y en ese abrazo, comprendió que el amor, cuando nace de las ruinas, es más fuerte que cualquier ideal romántico. Porque es real. Porque es una elección. Porque es conciencia. A finales de ese mes, Emily partió hacia su nuevo país. No dejó rastro ni cuentas activas en redes sociales. Solo un último mensaje enviado al número de Jonathan, horas antes del vuelo, ahora, me voy en paz. Que encuentres el amor que mereces. Cuídalos. Adiós. Jonathan leyó el mensaje, pero no respondió. Cerró el teléfono, miró por la ventana y vio a sus hijos jugando en el jardín con Lara. Era el presente, que por fin latía con la fuerza suficiente para silenciar el pasado. Y entonces, sin darse cuenta, sonrió. No una sonrisa de alivio, sino de un nuevo comienzo. De un hombre completo. De alguien que atravesó la oscuridad y decidió no solo sobrevivir, sino vivir. Pasaron los meses y la primavera sustituyó la frialdad de los meses anteriores con un nuevo paisaje. Había algo en la forma en que los días se alargaban y el cielo parecía más generoso que encajaba a la perfección con el ritmo interno de cada personaje de esa historia. La vida, tras ser devastada, empezó a encontrar maneras de reorganizarse, como una casa azotada por una tormenta y que ahora, lenta y cuidadosamente, vuelve a ser habitada. Jonathan se mantuvo firme al frente del nuevo proyecto, su firmeza le granjeaba aliados allá donde iba. Se había convertido en un hombre aún más centrado y empático, y aunque su rostro no reflejaba la euforia de quienes sueñan en grande, sí la solidez de quien conoce cada rincón de su propio terreno. Aprendió a ser firme sin ser duro, a ser cuidadoso sin volverse demasiado vulnerable, y su relación con Lara se fortaleció silenciosamente, sin el peso de la presión ni las idealizaciones, sino con la madurez de quien no espera que el amor lo resuelva todo, sino que caminen juntos incluso cuando todo parece desmoronarse. Lara, a su vez, había decidido rechazar la propuesta fuera de la ciudad. No por sacrificio, sino porque comprendió que la obra donde vivía junto a Jonathan no era reemplazable por ningún ascenso profesional en ese momento. Juntos, crearon una nueva rutina, sin comparaciones ni fantasmas. Se convirtió en una figura importante en la vida de los niños, no como una madre sustituta, sino como alguien que aportaba valor, que respetaba el lugar de cada uno y llenaba el suyo de sabiduría y naturalidad. Los niños la abrazaron con el tipo de amor espontáneo que solo los pequeños saben ofrecer cuando se sienten seguros. Y Jonathan lo observaba con una gratitud que prescindía de las palabras. Lara llenaba espacios sin forzar, simplemente estando, simplemente permaneciendo. No había prisa, no había promesas de eternidad, había presencia. Y a veces, eso es más que suficiente. Mientras tanto, la nueva vida de Emily se había construido en un lugar lejano, en un país donde su nombre no cargaba con el peso del escándalo, la traición ni los titulares que la habían expuesto previamente. Se dedicó intensamente al proyecto de rehabilitación emocional de mujeres en situación de vulnerabilidad. En poco tiempo, su labor comenzó a ser reconocida, no por su pasado, sino por su dedicación presente. Sin embargo, a pesar de estar rodeada de nuevas caras y nuevas responsabilidades, vivía en un profundo silencio personal. No había espacio para relaciones, para compromisos románticos, ni para intentar reconstruir su imagen de esposa o pareja. Emily comprendió que tenía una deuda emocional que jamás saldaría. Y decidió que lo mejor que podía hacer a partir de entonces era vivir con integridad y ofrecer su propia historia como advertencia a cualquiera que estuviera a punto de cruzar la misma línea que ella. Un año después de todo lo sucedido, Emily fue invitada a participar en una conferencia internacional sobre ética y comportamiento en entornos corporativos. Aceptó con reticencia, consciente de que se trataba de un entorno donde se reactivarían los recuerdos.
Durante el panel en el que participó, contó su historia sin ocultar detalles ni embellecer sus decisiones, asumiendo sus errores con la firmeza de quien no busca el perdón, sino que comprende el valor de la verdad dicha con crudeza y sin tapujos. Al terminar su discurso, el público guardó silencio unos segundos. Luego, aplaudió. No por lástima, sino por el peso de su valentía. Emily bajó del escenario con lágrimas en los ojos, sabiendo que, en ese momento, había cerrado un capítulo que ella misma había postergado durante mucho tiempo. Jonathan se enteró de la conferencia por casualidad, en un artículo en línea que no mencionaba nombres completos, pero dejaba claro que se trataba de ella. Leyó cada párrafo con atención y, por primera vez, sintió una paz profunda. Ya no había ira ni dolor. Solo existía el reconocimiento de que ambos, a su manera, habían hecho lo que podían con lo que quedaba. Una tarde tranquila, sentados en el porche con Lara, le contó sobre la lectura. Ella simplemente escuchó. No mostró celos ni incomodidad. Jonathan dijo que admiraba lo que Emily había hecho, y Lara respondió con calma, admirar no es amar. Y comprender no es volver atrás. Y entonces, se miraron con la silenciosa certeza de que estaban exactamente donde debían estar. El tiempo, siempre el tiempo, hizo su trabajo. Los niños crecieron, la casa adquirió nuevos matices y la vida, a pesar de sus cicatrices, volvió a vivirse con tranquilidad. Jonathan se convirtió en un referente de equilibrio para muchos de los que trabajaron con él. Y aunque nunca volvió a tocar el tema con sus hijos, notó que poco a poco comprendían, sin que él tuviera que explicárselo, que ciertas cosas en la vida cambian para siempre, y que eso no tiene por qué significar el fin de la felicidad. Un día, el mayor entró en su oficina, ya con rasgos más maduros, y preguntó, «Papá, ¿cómo sabemos cuándo es amor verdadero?» Jonathan sonrió, tardó un poco en responder y dijo, «Cuando no necesitas esconderte ni callarte. Cuando la otra persona te hace querer ser mejor, pero no te lo exige». El niño simplemente asintió. Y en ese momento, Jonathan tuvo la certeza de que el ciclo se había cerrado. Que todo el dolor no había sido en vano. Que había algo más fuerte que cualquier destrucción, la reconstrucción. Emily, en otro rincón del mundo, continuó su misión. Se convirtió en una de las principales voces en defensa de las políticas internas para combatir el abuso de poder y la manipulación en entornos corporativos. La ironía de haber sido víctima y cómplice de un sistema cruel la legitimó aún más. Nunca volvió a escribirle a Jonathan ni intentó restablecer la conexión. Respetaba su silencio como el mayor regalo que podía ofrecerle. Su nombre ya no se mencionaba entre ellos. Solo se recordaba, de vez en cuando, en algún discurso de sus hijos o en algún recuerdo involuntario que surgía de objetos antiguos. Pero ya no dolía. Era solo parte de la historia. Como una cicatriz que no se puede borrar, pero que ya no supura. Y así, cada uno de ellos encontró su destino. No un final feliz en el sentido tradicional. Pero un final justo. Impactante. Real. Donde los errores no se olvidaron, sino que se transformaron. Donde el amor, a pesar de ser destruido en un lugar, fue posible en otro. Donde el dolor no se negó, sino que se resignificó. Y donde la traición, con todo su poder devastador, no fue el fin de todo, sino el comienzo de algo nuevo, más consciente, más verdadero. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Habrías tomado las mismas decisiones que Jonathan? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué opinas de todo esto. Suscríbete al canal para seguir historias como esta, llenas de giros inesperados, emociones reales y finales impactantes. Y recuerda, la traición destruye. Destruye familias, destruye lazos, destruye lo más preciado entre dos personas, la confianza. Nadie gana con la traición. Deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Este canal no apoya, idealiza ni justifica ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es mostrar, a través de historias intensas y ficticias, cuánto puede costar esta decisión. Prepárense para más historias como esta. Y nunca lo olviden, el amor verdadero, el que vale la pena, empieza con respeto.